Hola hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en el horario que estén viendo este video. Como bien saben, estoy trayendo una serie pues sí, estudio realmente de apologética, basado en la guía Holman de apologética cristiana de Doug Powell. Anteriormente vimos la necesidad y el por qué un creyente debe de poder tener esta herramienta que para nada sustituye al Evangelio, que es la apologética, para poder dar razón de su fe. Y dentro de esta línea de pensamiento, el libro va desarrollando, comparándose y argumentando a favor del cristianismo y dando argumentos razonables para estas personas que demandan pruebas y fundamentos de la fe cristiana y también para nosotros afianzarnos a lo que creemos. Anteriormente vimos que la apologética como tal es solo una herramienta, pero también es una bendición que nos ayuda a fundamentar mejor nuestra fe. Y bueno, entrando a este breve introducción, pues hoy les traigo la lección 2. La lección 2 de este tema. La lección 2 de este tema que se llama ¿Existe Dios? El argumento cosmológico. Yo creo que todos en algún momento nos hemos puesto a pensar, e incluso nosotros mismos que creemos en Dios, pero en algún momento también nos hemos preguntado esto de cómo dar razón de mi fe o cómo yo tener mejores bases. Bueno, la apologética nos ayuda desde la ciencia, desde la lógica, a poder dar razón de esta gran pregunta. ¿Existe Dios? No es así como algunos nos cuestionan o pretenden desarmar toda la línea argumentativa del cristianismo diciendo que Dios no existe. Los ateos afirman esto, que Dios no existe. Entonces, ¿cómo desde esta postura podemos abordar esta gran pregunta y dar una razón lógica? Bueno, hay tres argumentos principales para poder responder esto. De hecho, hay más, pero el libro al cual les traigo, pues solo aborda estos tres. Y uno de ellos es el argumento cosmológico. El argumento cosmológico habla acerca de, como bien lo dice pues la palabra cosmos, ¿no? Habla también de tres clases de argumentos cosmológicos, es lo que vamos a ver. El argumento cosmológico Kalam es en donde nos vamos a detener de uno de esos tres. El argumento cosmológico tomista también. Y el argumento cosmológico leibniciano, que son los tres argumentos cosmológicos que podemos dar a favor de la existencia de Dios. Y bueno, también están los argumentos científicos y al final tendremos nuestra conclusión. Bien, entrando de lleno con el tema, podemos entender cosmos o está ligado a, pues en mi mente lo primero que se me viene es como el universo, ¿no? Y no es del todo incorrecto, puesto que es un término griego que significa todo lo que existe, el universo y todos sus componentes. Si nosotros nos asomamos allá afuera, pues tenemos una visión limitada, a lo mejor nada más podemos ver las estrellas de nuestro sistema solar, un poquito más, un poquito menos, pero en sí el cosmos, a lo que se refiere este término griego, es a todo lo que existe. Entonces desde ahí podemos nosotros ver de qué va este argumento. El argumento va a tratar de explicar todo lo que existe. Esto dice así, el argumento cosmológico a favor de la existencia de Dios
busca probar que si algo existe se debe a un Dios que lo creó. Esta es la afirmación que hace este argumento de que si hay algo o si existe el universo es porque alguien lo tuvo que haber creado. Dios puede existir sin el universo, pero el universo no puede existir sin Dios. También este argumento cosmológico o parte de esta línea argumentativa nos va a decir que Dios es aparte del universo, pero el universo no puede apartarse de Dios, puesto que es su creador. Más adelante vamos a ver el ejemplo de un relojero en el cual pues un relojero no puede decir, más bien, un reloj no puede decir que se hizo a sí mismo. Fue un relojero el que lo hizo, pero eso es posterior. El argumento cosmológico intenta demostrar que el universo no puede explicarse a sí mismo, como ya lo comentábamos, hermanos. La esencia del argumento es probar que el universo fue creado por un agente que no es parte del mismo universo. O sea, todo lo creado tiene que haber sido creado por alguien más. Imagínense ustedes una computadora o un monitor ahorita, por ejemplo, en el cual estoy grabando y yo encontrármelo y decir, ay, miren, se creó a sí mismo y hasta me ayuda para poder grabar todo esto que estoy haciendo. Sería raro, ¿no? Sería raro, puesto que tiene un propósito, todo lo creado por la persona, por las personas, por la empresa que lo fabricó. Tres clases de argumentos cosmológicos. El primer argumento cosmológico que vamos a ver es el argumento cosmológico Kalam. Posteriormente vamos a ver el argumento cosmológico tomista, resumido sus 5 vías en 3 principios que logré identificar. Y al final vamos a poder ver el argumento leibniciano. Estos son 3 de los argumentos que se abordan desde lo cosmológico, entendiendo, vuelvo a repetir, que lo cosmológico es todo aquello que existe. ¿Cómo le vamos a dar un sentido o una razón a todo lo que existe si no es por medio de aquel que lo creó? Si no se puede explicar lo que existe sin un diseño, sin un diseñador. Ese es el punto. El argumento cosmológico Kalam tiene una historia interesante porque los griegos ya manejaban algo desde Aristóteles, manejaba algo relacionado a este argumento. Posteriormente en la Edad Media va a ser tomado con más fuerza por algunos teólogos y también por gente de otra religión como el Islam. Y desde aquí dicen, ¿cómo puedes tomar del Islam? Bueno, esto nada más es para argumentar la existencia de Dios. No es que estemos o seamos o compartamos las mismas creencias que el Islam. Solo se fundamenta desde la existencia de que existe, ahora sí que existe Dios, por no redundar. Bien, y aquí tenemos el primer argumento, el que les decía, el argumento cosmológico Kalam, que este argumento busca demostrar que el universo no es eterno, que necesariamente tuvo un comienzo. De hecho, los 3 argumentos que vamos a ver, de alguna forma u otra, tratan de probar lo mismo, de que todo lo que existe no fue creado de la nada, sino que alguien lo creó. En sí, los 3 van a tratar de dar la razón de ser que es Dios. Este argumento fue formulado por primera vez por filósofos cristianos en la Edad Media, tomó fuerza por intelectuales del islamismo. Entonces, como podemos ver, que otra religión, como el Islam, lo tomó para dar razón de la existencia y argumentar a favor de que todo lo creado es creado por Dios. ¿Y en qué consiste el argumento cosmológico Kalam? Bien, aquí vamos a adentrar a un tema con el argumento cosmológico Kalam. ¿Qué significa la palabra Kalam? Bueno, es una palabra árabe que significa conversación o discurso.
El argumento propone centralmente que hay dos tipos de infinitos, los potenciales abstractos y los reales concretos. Esto donde nosotros lo podemos ver más palpable de los infinitos potenciales y los reales concretos. Lo podemos ver muy obviamente en matemáticas, que es de donde toma más fuerza este argumento. La palabra kalam es una palabra árabe que significa conversación o discurso. Y bien, entrando ya de lleno al argumento cosmológico kalam que aborda de los infinitos, podemos entender los dos tipos de infinitos como infinitos potenciales o infinitos reales. ¿Qué va a consistir cada uno? Bueno, los infinitos reales son conjuntos de números que no pueden incrementarse debido a su propia infinitud. Así es como lo podríamos definir. Ahorita voy a tratar de poner un ejemplo y que sea más claro, porque esto en sí, como estábamos hablando de conceptos muy abstractos, de hecho porque en sí mismos así es su definición, pero con las matemáticas nos van a ayudar un poquito a entender esto. Los infinitos reales, como ya les comenté, son conjuntos de números que no pueden incrementarse debido a su propia infinitud. Posteriormente vamos a ver un ejemplo de esto, pero nada más ahorita voy a comentar el concepto. Por otro lado, tenemos los infinitos potenciales. ¿Qué implican estos infinitos potenciales? Bueno, pues es un conjunto de números que puede crecer incesantemente al agregar otro número a la serie y nunca podrá ser infinito por más números que se le agreguen. Esta sería la definición de los infinitos reales y los infinitos potenciales. Ahora, para que sea más entendido al punto que va este argumento, lo vamos a desglosar en unos ejemplos para que quede más claro. Bien, lo primero que podemos entender con la definición de ejemplo de un infinito potencial es lo que podemos ver en un reloj. El reloj va marcando la hora de tal forma que nunca está en el mismo lugar y mientras no se detenga puede estar dando vueltas y vueltas, mientras no se le acabe la pila puede estar infinitamente, o sea, ahí está su potencial. El potencial implica que es infinito en tanto que nunca se acaba, mientras tenga energía puede dar la hora por todo lo que dure y así infinitamente. Su potencial es que puede durar mucho tiempo en uso y nos puede dar la hora. Ahora imaginen el ejemplo de un infinito real. Un infinito real lo podemos entender como ciertos, bueno, no sé si recuerdan este tipo de discos que son de acetato. Imagínense ustedes que tienen un disco de acetato y ese disco de acetato toca una canción infinitamente y cada disco que tienen ustedes en un almacén, por ejemplo, tienen un almacén de discos infinitos. Ojo aquí, tienen un almacén de discos infinitos de acetato y cada disco de acetato tiene canciones infinitas. Ahí es el ejemplo de un infinito real. Ahora hay que relacionar estos dos ejemplos otra vez con su definición. Infinito potencial, conjunto de números que puede crecer incesantemente al agregar otro número a la serie y nunca podrá ser infinito por más números que se le agreguen. Como vemos en el ejemplo del reloj, por más que el reloj de la hora nunca va a alcanzar el número infinito, por decirlo de alguna forma matemática. Por el otro lado tenemos el infinito real con los discos de acetato, que son conjunto de números que no pueden incrementarse debido a su propia infinitud.
Imaginemos que tenemos un almacén de discos infinitos de acetato y cada disco de acetato tiene canciones infinitas. Sería un absurdo tener un disco infinito al lado de discos infinitos. Entonces ahí va un poco lo abstracto de estos dos definiciones relacionadas con su concepto. ¿Y esto de qué forma o de qué manera me ayuda a entender mejor la existencia de Dios? Bueno, pues es lo que se va a tratar de explicar en este argumento. ¿De qué manera esto me ayuda a entender más la existencia de Dios? Pues también lo podemos ver por una ley, por una situación que se llama causa y efecto. Así como vimos anteriormente que los infinitos reales en cierta forma son contradictorios porque no pueden haber un número infinito de discos y un disco infinito, podemos ver que el tiempo no fue causa y origen de su existencia. Hubo algo que lo inició. También podemos ver que el argumento Kalam explica que el universo tuvo un comienzo y fue causado por una causa incausada o primer causa. Esto también de los números nos hace ver que ante este argumento la causa puede ser de dos formas, personal e impersonal. ¿Y a qué se refiere con esto de la causa y el efecto? Bueno, pues todo tiene una causa si ustedes se ponen a pensar. Como yo les explicaba en los ejemplos de los números potenciales y los números reales, el reloj se mueve porque pues tiene una causa y tiene un efecto. La causa la podemos ver que mientras tenga energía, mientras tenga ese motorcito que lo mueva, pues va a poder girar. Y el efecto es que nos va a dar la hora. Tiene una causa y tiene un efecto. Pero ¿qué pasa si nosotros nos ponemos a pensar en esta lógica acerca del universo o acerca de los números? Los números como tal son infinitos, si nos ponemos a pensar, y es ahí donde entra esta lógica de pensamiento por el cual yo les traje esto de los números potenciales y de los números reales. Los números son infinitos en sí mismos. Nunca vamos a poder conocer el último número de una serie porque son infinitos. Y esta lógica de pensamiento la vamos a traer a la causa y efecto para demostrar la existencia de Dios. Es de aquí donde el argumento toma fuerza. Y ante este argumento la causa puede ser de dos formas, personal o impersonal. ¿Quién creó la Tierra? Bueno, podremos decir que los extraterrestres, suponiendo obviamente. ¿Quién creó a los extraterrestres? Bueno, pues otros extraterrestres. ¿Quién creó a esos otros extraterrestres? Y esa se va a volver un bucle infinito hacia atrás. Bueno, porque ahí ya no encontramos una razón o un argumento, es que surge todo esto. Ante este argumento la causa puede ser de dos formas, personal o impersonal. ¿A qué voy con esto? De que debe de existir una causa que haya sido la primera causa y que no tenga un efecto, sino solo sea una causa, o sea, que sea una causa incausada. ¿Y a qué se refiere con esto? Se refiere a una capacidad de crear, a una intención de crear, a alguien que sea un ser no contingente, o sea, que dependa del mismo. También podemos distinguir esta causa incausada como que sea una persona trascendente, que o sea que debe de estar fuera de lo que creó. Y solo puede existir de dos formas, personal o impersonal. Puede ser un ser personal o un ser impersonal. Y aquí es donde ya la lógica de este argumento va tomando sentido hacia la existencia de Dios, diciendo
lo siguiente. El argumento Kalam afirma que el universo tuvo un creador poderoso, personal y trascendente. A toda esta razón de lo que se está comentando es para llegar a este punto, para entender que la causa incausada es Dios, que todo en este mundo bajo esta naturaleza tiene una causa y un efecto, pero solo Dios es una causa incausada, Él no tiene un efecto, solo tiene una causa, solo es causa, a eso me refiero. Y puede ser un ser con capacidad de crear, sí, tiene intención de crear, sí, y es un ser que es ser no contingente, o sea, que solo depende de él mismo. ¿Por qué? Porque si no fuera un ser contingente, sería un efecto más de la cadena de causas y efectos. Por eso, en esta lógica argumentativa, Dios es la causa incausada. Por otro lado, ya cambiando de tema, pero en la misma línea de pensamiento, o más bien cambiando de argumento, podemos encontrar el argumento cosmológico tomista. Y bueno, como algunos saben o la mayoría saben, pues Tomás de Aquino tuvo alguna influencia o bastante influencia en Aristóteles, en su pensamiento, en esta definición incluso de causa incausada. También puede que Aristóteles haya mencionado ahí como el motor, el primer motor de todo. Pero bueno, no me voy a adentrar tanto en Aristóteles porque ahorita no es el punto. Pero podemos ver que Tomás de Aquino, en su obra Suma Teológica en el siglo XIII, perdón, expuso 3 argumentos como parte de sus 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Como la naturaleza obra por un determinado fin a partir de la dirección de alguien superior, es necesario que las obras de la naturaleza también se reduzcan a Dios como su primera causa. Aquí otra vez entra la primera causa. En el argumento cosmológico Kalam lo manejé como la causa incausada y Tomás de Aquino lo maneja también como primera causa, solo causa, porque todo lo demás nosotros tenemos causa y efecto. ¿Cómo lo podemos ver? Es muy simple, lo podemos ver cuando nosotros procreamos hijos y esos hijos crean hijos. Causa, el padre. El efecto, pues que tienes otro hijo. Y en algún momento o en todo momento somos causa y efecto. Pero Dios solo es causa porque Él está apartado de esta realidad. ¿A qué me refiero? Que no, Él no forma parte de, pero sí interfiere. A eso me refiero. Ay, aquí se duplicó. A ver, lo voy a dejar así. ¿Y a qué se refiere o cuáles son los 3 argumentos que plantea Tomás de Aquino? Bien, el primero que dice es la causa eficiente, la segunda es el movimiento y el 3 es la posibilidad de la existencia. Estas 3 yo las resumí de sus 5 vías. ¿Qué es la causa eficiente? Como ya lo comentábamos en el argumento anterior, debe de haber una causa primera que explique la existencia de las otras causas. Si nosotros nos vamos, pensamos hacia atrás de quién creó el universo y podremos decir que el universo lo crearon otros seres. ¿Y quién creó a esos seres? Bueno, para no caer en ese absurdo lógico, se argumenta que con, ahora sí que razonablemente y con motivos, que la causa eficiente debe de haber una causa primera que explique la existencia de las otras causas. Y ese es Dios. A eso llegamos. Que la causa primera es Dios. Como ya he reiterado de manera de repetitiva, ¿por qué es Dios? Porque bueno, porque Él es ajeno a lo creado, pero pues obviamente Él lo hizo.
Y el segundo punto de Tomás de Aquino es el movimiento. ¿Cómo podemos nosotros argumentar a favor de Dios, de la existencia de Dios desde el movimiento? Pues Tomás de Aquino define que probar la existencia de Dios a través del movimiento, ya que es un efecto como tal y responde a una causa. Nosotros podemos ver, como les decía en el ejemplo de tener hijos, que uno es causa y efecto porque anteriormente fuimos creados por una causa y el efecto es que tenemos hijos. Esto también lo podemos ver, o podemos ver lo absurdo que sería pensar lo contrario cuando nosotros vamos por un bosque y nos encontramos un bebé ahí en medio del bosque llorando y decimos que fue pura suerte y que lo encontramos nada más porque estaba ahí sin razón de ser. Pero obviamente en tal nivel de detalle, tal nivel de creación, tal nivel de desde su anatomía y todo, pues no podemos decir que simplemente estuvo ahí. Debe de haber una buena razón de por qué fue diseñado de esa forma. Y bueno, el punto 3 que engloba sus 5 vías es la posibilidad de la existencia. No todos los seres son solo posibilidad, sino que es preciso algún ser necesario. Eso es lo que aborda la tercera línea de pensamiento que yo identifiqué en los 5 vías de Tomás de Aquino. No todos los seres son solo posibilidad, sino que es preciso que que un ser sea necesario. Bien, el tercer argumento es el argumento cosmológico leibniciano. El argumento cosmológico leibniciano da 4 razones para entender y afirmar la existencia de Dios. Estas razones se pueden ver un poco simplistas, pero tienen que ver con su manera de entender y pensar, que lo voy a explicar en un momento. Todo lo que existe tiene una explicación para su existencia. 2. Si el universo tiene una explicación para su existencia, esa explicación es Dios. 3. El universo existe. 4. La explicación para la existencia del universo es Dios. Este razonamiento es al que llegó Leibniz para dar a razones de la existencia de Dios. Y estas 4 puntos se engloban en las cosas que existen y en las cosas que existen necesariamente y más bien en las cosas que existen contingentemente. ¿Qué son las cosas o cuáles son las cosas que existen contingentemente? Pues son las que no tienen que existir. Y existen porque otra cosa generó su existencia. Ahí podemos abarcar desde el universo hasta lo más microscópico de lo que hay. Son cosas que no tenían que existir necesariamente, pero pues existen. Como ya lo veíamos anteriormente en el argumento cosmológico Kalam y en el argumento cosmológico tomista, que está muy relacionado estos argumentos con la causa y el efecto. Y bueno, por otro lado tenemos las cosas que existen necesariamente. Y solo hay 2 cosas que podríamos decir que existen necesariamente. Una es Dios y otra las matemáticas. Por eso es que puse esta imagen de matemáticas. Cosas que existen necesariamente, pues los números en matemáticas existen por la necesidad de su naturaleza. Nosotros podemos ver que las matemáticas tienen unas reglas que no cambian independientemente de dónde es que tú te encuentres, el idioma que manejes. 1 más 1 siempre va a ser 1 inherentemente. Entonces podemos ver que las matemáticas tienen una naturaleza muy específica y que pues eso hace que existan. Como así lo podemos ejemplificar con las matemáticas, pues así lo podemos ver con Dios, como ya lo habíamos comentado en los argumentos anteriores, que Dios está aparte de la creación porque pues es algo independiente.
pero tiene obviamente también sus reglas. ¿Y a qué podemos llegar con todo este argumento cosmológico leibniziano? Así como puede haber una sucesión infinita de causas, tampoco puede haber una sucesión infinita de razones. Y eso lo traté de ejemplificar con los números potenciales y los números reales. Que decir un número real es como un absurdo, porque pues obviamente de nada nos serviría tener por ejemplo, discos infinitos de acetato en un almacén, cuando un solo disco pues es infinito. Con uno que tengamos es suficiente. Esta es la razón a por qué lo estoy ejemplificando, porque también Leibniz lo comenta y lo vuelvo a repetir. Así como no puede haber una sucesión infinita de causas, en el otro caso eran números, tampoco puede haber una sucesión infinita de razones. En las cosas que existen contingentemente también. Y bien, podemos pasar a la que sigue. Y todo esto lo vamos a ver en una teoría, estos argumentos, y lo vamos a ver desde la perspectiva de los argumentos científicos en la teoría del Big Bang. En los años 20, el astrónomo Edwin Hubble descubrió que el universo era más grande de lo que se creía en realidad. Antes de esto, la galaxia representaba la totalidad del universo. O sea, que desde los años 20 se pensaba que todo lo que existía era nada más la galaxia, pero este científico vino a demostrar o a descubrir que la galaxia era solo una parte de la totalidad del universo. ¿Cómo pudo saber esto? Bueno, en su estudio de la luz en el universo, encontró un fenómeno que se conoce como corrimiento hacia el rojo, donde la luz se desplaza al extremo del espectro, que pudo explicar gracias al efecto Doppler, que lo podemos ver en los carros cuando se van acercando, como el sonido va haciéndose más fuerte, y mientras se van alejando, pues el sonido va disminuyendo. Esto pasó en sus experimentos, o más bien en sus observaciones que hizo acerca del universo, en el fenómeno que se conoce como corrimiento hacia el rojo. En los telescopios él pudo identificar este mismo efecto en la galaxia, cómo se iba desplazando como algún tipo de vibración hacia el lado opuesto o hacia el extremo de los lados. El efecto Doppler, como lo traté de explicar, indica que cuando un objeto que se aproxima a nosotros emite ondas de sonido, esas ondas se comprimen o su longitud disminuye. ¿Y esto cómo nos va a ayudar a entender la expansión del universo? Bueno, entendiendo que debe de haber un punto o un momento inicial desde que comenzó a expandirse, como una explosión. Si esto se está corriendo hacia un lado, como en el fenómeno que Edwin Hubble vio, se puede entender que el universo está en expansión. Y si el universo está en expansión, podemos decir que el universo tuvo un comienzo, o más bien, y debió darle de inicio, o debe de haber tenido un inicio, por lo tanto, alguien debió de haberlo creado. No comenzó por sí mismo. La causa del universo debe buscarse fuera del universo mismo. Debe de ser una causa trascendente. El universo necesita un conductor, un agente inteligente que tenga la capacidad de decidir si crear o no el universo. Y eso es a lo que tratan de llegar estos tres argumentos. El argumento Kalam trata de demostrar la existencia de Dios por medio de los números potenciales y los números reales. El argumento cosmológico de Tomás de Aquino acerca del movimiento, la potencial existencia.
y el argumento cosmológico leibniciano acerca de por qué no hay, por qué en vez de no haber nada hay algo, hablándonos acerca de las cosas necesariamente que existen y las cosas que no necesariamente pueden existir. Y a la conclusión que llegué de este capítulo es que el argumento cosmológico tiene una larga historia y numerosas religiones lo utilizan de manera efectiva. Su propósito no es demostrar todos los atributos y las características de Dios, sino únicamente su existencia. O sea, el Islam y el cristianismo y el judaísmo están en contra en la mayoría de los puntos, pero en algo que sí están de acuerdo es acerca de la existencia de Dios. Por eso es que se toma este argumento a favor de la existencia de Dios como el argumento Kalam. Posteriormente se dividirán las religiones, eso se verá en capítulos más adelante, pero por el momento todos llegan a un mismo punto acerca de, con estos argumentos a favor de la existencia de un ser que se puede llamar muy bien Dios. Y aunque el argumento cosmológico no muestra cuál de todas las religiones es la verdadera, sí permite identificar varias religiones que son incompatibles con las características del universo puestas de manifiesto por el argumento cosmológico. Sir William Thomson, mejor conocido como Lord Kelvin, dijo una frase: no tengáis miedo de ser librepensadores. Si pensáis en profundidad, la ciencia os empujará a creer en Dios, que es el fundamento de toda religión. Descubriréis que la ciencia no es contraria a la religión, sino que le resulta útil. Bien, ya a manera de cierre pudimos identificar en el argumento cosmológico en sus tres diferentes escenarios acerca de cómo uno creyente, un cristiano, un hermano en Cristo, uno mismo puede ya tener nociones y poder dar una razón acerca de la razón de la existencia de Dios desde la perspectiva de estos autores y cómo es que lo creado, el cosmos, todo lo creado, nos da la razón acerca de la existencia de Dios. Y hay muy buenas razones para no, como creyente, no despegarse de la ciencia, sino hacer ciencia y descubrir lo que Dios creó, nada más. Posteriormente, en la lección 3, estaré trayéndoles el argumento cosmológico del diseño. Un saludo, hermanos. Traté de ser lo más claro en esta ocasión, pero pues sí es un tema un poco complejo por el hecho de que pues maneja muchos conceptos abstractos. Y bueno, traté de dar algunos ejemplos, pero si tienen dudas acerca de lo que se algo dijo o no me supe explicar muy bien o no entendieron algo, con gusto mándenme un mensaje a mis redes sociales, un comentario y yo con gusto lo leo y pues tratamos de descubrir juntos lo que a lo mejor no se haya entendido muy bien. Recuerden que estos videos es la única finalidad es de bendecirlos y de compartir un poco de lo que yo he leído y todo sea primeramente para la gloria de Dios. Nos estamos viendo en la próxima.